Padre bueno, Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de abrir tu palabra. A través de ella tenemos un sinfín de preguntas que necesitamos responder. Por eso hoy, al ir a tu palabra, queremos encontrar de ti, Señor, un mensaje que traiga aliento a nuestra vida, que reprenda cualquier cosa mala que haya en nuestro ser, pero que nos encamine a vivir contigo por la eternidad. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias conmigo y quiero que abran sus Biblias conmigo. Vamos a ir al libro de los Hechos y allí vamos a abrir la historia. El tema de hoy se ha titulado Huyendo de Dios, ¿correcto? Así que vamos a hablar sobre algunos personajes en las Sagradas Escrituras que en momentos determinados han huido de Dios o del plan de Dios o de la misión que Dios les había encomendado. Así que para ello vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo número 7. Y allí vamos a comenzar hoy nuestro estudio basado en el versículo número 20 en adelante. Hechos capítulo número 7, versículo número 20 en adelante. ¿Están allí? Vamos a leer una porción del tema que compartiera o la disertación que tuviese Esteban antes de ser apedreado. Y en su alocución, Esteban habló sobre este personaje que todos conocemos llamado Moisés. Verso 20, voy a leer con ustedes. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Pues él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, él se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz diciéndole, hermanos sois, ¿por qué se maltratan los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, dice el verso 29, Moisés huyó. La porción de la escritura que acabamos de leer la hemos escuchado en sinnúmeros de ocasiones. La conocemos al dedillo, por decirlo de alguna manera. La historia de Moisés es una de las primeras historias que conocemos en las escrituras, pero siempre conocemos la historia de Moisés como aquel hombre valiente, aquel profeta grande, aquel gran estadista, aquel hombre que se encontraba con Dios en el monte, aquel hombre que vio la gloria de Dios y vivió para contarlo. Cuando pensamos en Moisés, regularmente pensamos en aquella figura que casi raya en lo sobrehumano de un hombre casi perfecto, que estuvo con Dios, que caminó con Dios y que guió al pueblo de Dios saliendo de la esclavitud, llevándolos por el desierto y los dejó en la postrimería entrando a la tierra prometida. Cuando pensamos en Moisés, pensamos en alguien exitoso, pensamos en uno de los líderes más grandes del pueblo de Dios. Pero cuando pensamos en Moisés, dada la perspectiva de Esteban, algunas cosas cambian en nuestra historia, porque el relato de Esteban cambia un poco la perspectiva de ese personaje a quien nosotros conocimos como un gran líder, como un gran conquistador, como un hombre decidido, como un hombre que no dudaba, que no titubeaba y que confiaba en Dios sobre todas las cosas. Cuando miramos la historia de Moisés, en los pasajes que acabamos de leer, encontramos algunas cosas interesantes. La historia de Moisés comienza con su nacimiento. Desde allí Dios lo había elegido para ser un libertador. Era un muchacho que había nacido para liberar al pueblo de Dios. Nació de manera providencial en una época donde los hombres no podían nacer. Estaba amenazado de muerte, pero aún así nació, vivió 3 meses en la casa de su madre y cuando ya no podían tenerlo en casa, su mamá decidió ponerlo en el Nilo, hacer una canastita y dejarlo para que llegara hasta donde estaba la hija de Potifar, del faraón, perdón, para que finalmente lo tuviera como su propio hijo y lo criara. Y aquí hay dos cosas que me llaman a la atención, porque sin duda Dios estuvo protegiendo a Moisés todo el tiempo. Yo no me imagino qué tan mal estaban las cosas que la mamá decidió poner el niño en una canastita y tirarlo al río Nilo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto el Discovery Channel, pero usted se va a dar cuenta que el Nilo es el hogar de los cocodrilos más grandes del planeta. Entre otras cosas, esa canastita de Moisés podía haberse encontrado con cualquier cocodrilo en el tránsito.
pero Dios lo protegió. Y no solo lo protegió, sino que llegó donde estaba justo la hija de Faraón. Y allí ahora Moisés se crió durante 40 años en la casa del hombre que había ordenado su muerte. ¿No le parece paradójico? Dios había traído a Moisés a la vida con un propósito, con un objetivo. Dios tenía un plan específico para la vida de Moisés. Y ahora vamos a encontrar algunas cosas interesantes, porque el libro Patriarcas y Profetas, en el libro que lleva, en el capítulo que lleva su nombre, Moisés, dice que el ángel del Señor le había revelado a Moisés que él sería el libertador, a través del cual Dios iba a llevar libertad al pueblo de Israel. No obstante, ese mismo ángel del Señor le había anunciado a todos los mayores, los ancianos del pueblo, que era a través de Moisés que Dios iba a obrar la liberación de su pueblo. Pero algo sucede en esta historia. Algo sucedió en toda esta historia. Porque cuando comenzamos a leer el registro de Moisés, nos damos cuenta que Moisés había crecido, dice el pasaje, que era varón valeroso. Incluso la sierva del Señor relata que su padre postizo, su nuevo abuelo postizo, quería hacer de Moisés el próximo heredero del reino. Moisés se había convertido en alguien tan valeroso, tan importante, en una estratega militar tan grande. Moisés había guiado tantas veces al ejército a la batalla y había sido exitoso, que su padre, el faraón, ahora lo miraba como su sucesor en el trono. Pero un día pasó algo. Esta historia cambió drásticamente cuando Moisés decidió ver cómo vivía su pueblo. Y las Sagradas Escrituras dicen que se acercó y vio que un egipcio, ¿qué estaba haciendo? Estaba matando ¿a quién? Estaba matando a un israelita. Y Moisés, quien era el siervo de Dios, quien era el hombre que el ángel del Señor le había dicho que iba a ¿qué? A liberar al pueblo, saltó sobre el egipcio y ¿qué hizo? Y lo mató. Y dice el pasaje que así vengó al oprimido. Hasta ahí la historia va bien, ¿verdad que sí? El problema es que al día siguiente, dice el verso 26, Moisés se presentó ante dos hijos de Israel que estaban peleando. Y tratando de poner orden entre ellos, uno le dijo, ¿quién te ha puesto? Escuche esto, ¿quién te ha puesto por rey y señor sobre nosotros? Y añadió diciendo, ¿acaso vas a matarme como mataste también a quién? ¿Al egipcio? Yo quiero detenerme aquí porque antes de seguir más adelante, y hoy yo quiero mirar en la historia de Moisés algunas de las razones por las cuales muchos de nosotros huimos de la misión de Dios. Pero antes de pasar a ese punto, yo quiero con ustedes analizar algo breve. Yo tenía curiosidad siempre y me preguntaba cómo se enteró la gente de que Moisés había matado al egipcio. De hecho, matar a un egipcio, sin importar si usted era egipcio o no, era igual a la muerte. Si usted mataba a un egipcio, usted iba a morir. Punto. Sin importar quién usted fuera. Así que Moisés, cuando mató al egipcio, arriesgó absolutamente todo. ¿Sí o no? Arriesgó su puesto, él podría ser el próximo faraón, el próximo rey. Él lo arriesgó absolutamente todo para salvar ¿a quién? Al que estaba siendo oprimido. ¿Y cómo termina la historia? Vamos a hacer un conteo rápido. Habían 3 personas allí. Estaba Moisés, correcto, el israelita y el egipcio muerto, ¿verdad que sí? Eso dan 3. Entonces vamos a ver. El egipcio no pudo haberlo dicho. Y bueno, la razón es obvia, ¿verdad que sí? El egipcio no lo pudo haber dicho porque el egipcio estaba muerto. Moisés no lo iba a decir porque Moisés sabía que si lo decía, ¿verdad? Entonces eso nos deja un solo candidato. ¿Quién fue ese candidato? Casualmente el mismo hombre al que él salvó. Quiero detenerme aquí porque antes que nada necesitamos pensar un poquito en esto. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre, o no casi siempre, siempre quien te traiciona es alguien de confianza, es alguien en que confiaste, es alguien por el que hiciste algo valioso, es alguien en quien depositaste tu confianza. De hecho, por eso te traiciona, porque tú confías en él. En el que no confías no te puede traicionar, eso es un hecho, porque no hay nada por lo cual pueda traicionarte. Tú no esperas nada bueno de él, ¿verdad? Pero regularmente los seres humanos no reaccionamos muy bien a eso.
Pero necesitamos comenzar a entender de que la traición no va a venir de fuera, va a venir de dentro, va a venir desde los nuestros. Casi siempre los ataques van a llegar desde aquellos a los cuales servimos o defendemos. Cuando servimos a la iglesia de Dios en una posición de dirección como anciano, como director de jóvenes, como director de obra misionera, como director de escuela sabática, como pastor, como cualquier cosa en la iglesia de Cristo, usted puede estar seguro que los ataques en contra de su liderazgo no van a venir de afuera, van a venir de la misma gente a la que usted le sirve, a la misma gente a la que usted intenta ayudar, a la misma gente a la que usted defiende, a la misma gente por la que usted sacrifica absolutamente todo. Es esa gente la que va a criticarte. Cuando el programa del viernes en la noche no queda bien, es el mismo joven por el cual tú estás dando el todo por el todo que sale a decir, qué mal, y para eso fue que lo pusieron de director de jóvenes. La crítica no va a venir de fuera. La crítica va a llegar desde adentro. Y si usted y yo no lo entendemos ahora, vamos a sufrir más de la cuenta. Así que lo primero que usted y yo necesitamos entender es que es muy probable que sea esa misma gente por la que usted se está sacrificando, la gente que lo va a traicionar. Pareciera extraño, pero no fue Satanás y sus demonios los que clavaron a Jesús en la cruz. ¿Sabía usted? No sé si se había enterado. No fue Satanás que clavó a Jesús. No fueron los demonios que clavaron a Jesús en la cruz. ¿Quiénes fueron? Fueron hombres, seres humanos como usted y como yo, y precisamente era por ellos que Jesús había venido a este mundo. Cuando miramos la historia, el texto dice que Moisés dijo, ellos entenderán, dice, porque él pensaba, dice el verso 25, que ellos comprenderían que Dios le daría libertad por medio suyo. Y a pesar de que Dios se lo había dicho a los ancianos a través del ángel de Jehová, así como se lo había hecho saber a Moisés, el día que Moisés intentó poner orden entre ellos, uno le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por qué cosa? Por juez y señor sobre nosotros. Yo le pregunto, ¿quién eligió a Moisés? ¿Quién lo eligió? Fue Dios que lo eligió. A Moisés no lo elegí yo. Ciertamente no lo eligió usted, y mucho menos los hijos de Israel. Moisés fue elegido por Dios. Y ahora los hijos de Israel le dicen, ¿quién te eligió a ti por juez y señor? ¿Quién te eligió a ti para desarrollar la función que desarrollas en tu iglesia? Mucha gente te va a atacar por eso. Y al igual que Moisés, vas a escuchar esa misma crítica. ¿Quién se cree este? ¿Quién lo eligió a este? ¿Quién lo puso a este? Pero tú no puedes olvidar que fuiste llamado a servir por Dios. No importa si la gente te traiciona. No importa si la gente te maltrata. No importa si la gente te desecha. Tú fuiste llamado a servir por Dios. Ahora, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que acto seguido, Moisés, ¿qué hizo? Moisés huyó. Y aquí vamos a encontrar el primer hecho interesante de la historia de Moisés, porque Moisés huyó dejando todo atrás. Se fue y dice la palabra de Dios que se fue a Madián y allá vivió. ¿Cuánto tiempo? Duró 40 años en Madián. Saben, a mí me llama esto la atención porque Moisés no se fue con la idea de me voy para reagruparme. Moisés no dijo voy hasta que las cosas se calmen y vuelvo. Voy hasta que el faraón se calme y entonces yo lo convenzo. No, Moisés se fue sin ningún plan de volver. Moisés se fue y quemó los barcos. Moisés se fue y daba un paso y con el otro borraba las huellas para no ver el camino de nuevo. No había plan alguno de volver. 40 años duró Moisés por allá. Pero aquí es donde está el problema de la historia. Moisés se fue, vivía en Madián y aparentemente a Moisés le iba bien. Moisés era un hombre que estaba realizado. Él llegó a Madián, consiguió una esposa, tuvo 2 hijos, tenía una familia. Moisés estaba hecho. Aparte, se casó con la hija mayor de un hombre que no tenía herederos y que era hacendado, que era rico. Era el hombre más rico de ahí de Madián, Jetro. Por consiguiente, como las mujeres no heredaban todo lo que era de ese señor, ¿quién lo iba a heredar? Moisés. Por lo tanto, Moisés tenía un buen trabajo, Moisés tenía una linda familia,
Moisés tenía un buen plan de jubilación, pero Moisés no era feliz. Usted dirá, pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Lo aló por las greñas del pasaje. Si usted va al libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que Moisés tuvo 2 hijos, capítulo 3, capítulo 4. Moisés tuvo 2 hijos. Y el mayor de sus hijos se llamaba Gerson. A mí me llamó bastante la atención. ¿Ustedes saben qué significa Gerson? Gerson significa forastero. Forastero. Yo quiero que ¿cuántos de ustedes, voy a mirar a ver algunos, cuántos de ustedes son padres? ¿Tienen hijos o hijas? A ver, los que puedan levanten su mano por ahí. No, sí. Ok, algunos. ¿Cómo estaban ustedes cuando nació su primer hijo? Triste, ¿verdad? Wow, con el corazón roto. Contentos, me imagino, ¿verdad? Alegres. O sea, su primer hijo, su primogénito, usted debe estar alegre. Y ningún nombre en la tierra es demasiado digno para su hijo. Así que usted comienza a buscarle problemas de grandeza al muchacho, poniéndole nombres como Alejandro. Sí, cosas así. Porque usted quiere que su hijo sea el mejor, con el mejor nombre, lo mejor que hay, su hijo o su hija. Y ahora aparece Moisés, tiene su primer hijo, y cuando le preguntan, ¿cómo se llama el niño? Él dice, forastero. Imagínese esa escena. El niño se levantaba en la mañana para ir a la escuela, la mamá lo llamaba, forastero, ven, que ya es tarde, hay que irse para la escuela. Forastero, ven, deja de jugar y ven a cenar, forastero. ¿Cómo se sentía Moisés? Yo no sé qué cree usted, yo creo que Moisés no era feliz. Moisés tenía una vida miserable. ¿Sabe por qué? La mayor tragedia en la vida del ser humano no consiste en la pérdida de las cosas económicas, no consiste en la pérdida de la salud, ni siquiera consiste en la pérdida del trabajo, la casa, no. La mayor tragedia en la vida del ser humano es no vivir para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. No importa lo que usted haga, no importa dónde usted vaya, no importa lo que usted consiga, nunca será feliz porque no ha vivido conforme al propósito de Dios para su vida. Moisés podía tenerlo todo, pero no era feliz, porque él sabía que ese no era el plan de Dios para su vida. Así que usted se pregunta, pastor, entonces, ¿por qué Moisés huyó? Hay 3 razones por las cuales Moisés huyó. Y son las mismas 3 razones que muchas veces nosotros utilizamos para huir de nuestras responsabilidades para con Dios, para ignorar la comisión que Dios nos ha dado y la responsabilidad que tenemos para ese llamado. La primera de esas razones es precisamente porque tenemos miedo. Y usted dirá, ¿cómo así miedo? Sí, miedo. Moisés tenía miedo. Sintió miedo. Si usted va al libro de Éxodo, el capítulo 3, dice que Moisés sintió miedo. Al darse cuenta que no era un secreto, sintió miedo. ¿Y qué hizo? Y huyó. La primera razón por la que huimos es porque sentimos miedo. Y déjeme decirle algo, el miedo en la vida espiritual es lo opuesto a la fe. La única razón que tiene un hijo de Dios para temer es la ausencia de Dios en su vida. Esa es la única. Pero no hay otra excusa, no hay otra cosa, no hay nada que pueda traer temor a la vida de aquel que confía en Jehová, de aquel que ha depositado sus esperanzas en Jehová, de aquel que es fiel y que vive confiando en las promesas de Dios. No hay nada por qué temer. Porque sea malo o sea bueno, cualquier cosa que traiga a nuestra vida y que provenga de Dios, al final terminará con un bienestar para nosotros. Así dice las Escrituras en Romanos cuando dice, porque a los que son hijos de Dios, todas las cosas les sobran. ¿Para qué? Para bien. El problema del miedo es que la gente que teme no logra mucho porque no se atreve. No puede cumplir la misión porque tiene miedo a no cumplir la misión. Y aunque parezca contradictorio, hay mucha gente que tiene miedo a fracasar. Miedo a perder su posición, su estatus, su economía, su trabajo. Así que por eso huyo de la misión que Dios me ha dado. Huyo de mi compromiso con Dios. El peor enemigo del cristiano
es el miedo. Y la razón por la que Moisés huía es la misma razón por la que muchos de nosotros huimos. Miedo. Pero hay una segunda razón por la que Moisés se encontraba huyendo. ¿Saben? La segunda razón por la que Moisés huía es la misma razón por la que un día, dice nuestra lectura bíblica, que cuando Dios llamó a Jonás y le dijo, ve y predica a Nínive, ¿recuerdan? Jonás decidió tomar un barco e irse ¿a dónde? Hacia Tarsis. ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque Moisés, Jonás, no estaban de acuerdo con el plan de Dios. ¿Escuchó bien? ¿No estaban de acuerdo con qué? Con el plan de Dios. Tanto Moisés como Jonás tenían su propio plan, tenían su propio método y no estaban de acuerdo con el método de Dios. La razón por la que muchas veces nosotros huimos es porque también no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Y la razón por la que tenemos que experimentar el fracaso una y otra vez es porque probamos con nuestros planes, hacemos las cosas a nuestra manera, seguimos nuestras ideas, ignorando la manera de Dios. Y finalmente terminamos cosechando destrucción y fracaso, tristeza. Y terminamos huyendo, dolidos, porque ignoramos el plan de Dios. Mírese en el reflejo de Moisés, mírese en el reflejo de Jonás. Porque muchos de nosotros nos hemos comportado de la misma manera. Yo estoy seguro que usted ha escuchado cristianos decir, los grupos pequeños no funcionan. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Séame sincero, no me engañe. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, no, es que los grupos pequeños no funcionan? O es que eso de ir a predicarle a la gente puerta a puerta, eso como que no funciona ya. Eso era en otra época, ya eso no funciona. ¿Usted ha escuchado eso? Pero la sierva del Señor dice, los grupos pequeños me fueron mostrados por uno que no puede equivocarse. ¿Que no puede qué? Equivocarse. Es decir, Dios no puede equivocarse. Y Dios reveló los grupos pequeños. Y nosotros decimos, los grupos pequeños no funcionan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Porque Él dice que son infalibles y nosotros decimos que no funcionan. Yo escuché la historia de un caballero que se llama Paul John Guichot. Y este señor, me pareció impactante su historia. Es un pastor de una iglesia multitudinaria, una mega church. Y esta iglesia es particular y a mí me llama la atención porque era una iglesia pequeña no hace mucho y él ha llevado esa iglesia en varios años, en una década aproximadamente, a varias decenas de miles de personas. Es decir, varios cientos de miles de personas. 700,000 personas me parece que tiene su iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad que sí? Bueno, él dice que una vez iba caminando en Estados Unidos y encontró una librería cristiana. Y encontró un libro que le pareció interesante, se fue y lo leyó y luego desarrolló un programa en base a lo que ese libro enseñaba, al que él llamó Casa Hogar o Iglesia Hogar, algo así. Bueno, cuando estudié cómo se llamaba el libro, resulta que el libro se llamaba El Evangelista, que la escritora era el evangelismo, que la escritora era Ellen White y que esa librería cristiana era adventista. Así que este hombre agarró los grupos pequeños que usted y yo decimos que no funcionan y convirtió su iglesia de varios miles a varios cientos de miles. Y mientras tanto, usted y yo aquí decimos, no, porque eso no funciona. Perdóname, mi hermano, el que no funciona eres tú. El que no funciona soy yo. Pero el plan de Dios siempre funciona. Pareciera que hay algo que nos dice que podemos estar de acuerdo o no con Dios. Y ahí hay un problema. ¿Sabe por qué? Dios no dejó ese espacio disponible. Dios no dejó esa brecha abierta. Dios, la única brecha que dejó abierta fue la de obedecerle o no obedecerle. Obedecerle trae resultados positivos, no obedecerle trae resultados negativos. Pero estar de acuerdo o no con él es algo que Dios no va a discutir contigo. Porque él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, correcto. Así como el cielo es más alto que la tierra, sí, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Dios sabe lo que funciona. Pero entonces ahí estamos nosotros diciéndole a Dios, no, es que eso no funciona.
no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, así que abandono y me voy. Hay una tercera razón por la que huimos del plan de Dios. La última razón por la que Moisés huyó es la última razón que quiero mencionar, tal vez por la cual muchos de nosotros huimos también del plan de Dios. El problema con Moisés es que Moisés intentó hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas. El libro Patriarcas y Profetas, página 223, en el párrafo 3, dice: al matar el egipcio, Moisés intentó cumplir la obra de Dios con sus propias fuerzas. En el plan de Dios, nunca estuvo que las cosas se hicieran a la manera de Moisés. Dios nunca vio a Moisés guiando en batalla a los hijos de Israel contra los egipcios. Ese no era el plan de Dios. Ese, sin embargo, era el plan de Moisés. Porque Moisés era un estratega, ¿qué? Militar. Así que Moisés lo que sabía era de guerra. Moisés lo que conocía era de pelear. Y Moisés intentó hacer las cosas a su manera. Moisés intentó hacer las cosas a como él entendía, como él sabía hacerlo. Él intentó hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas y fracasó. Y por eso terminó huyendo, lejos de la misión que Dios tenía para él. No era el propósito de Dios que Moisés durara 40 años en el desierto, pero Dios tuvo que llevarse a Moisés 40 años al desierto para que Moisés pudiera entender cuál era verdaderamente su misión, cuál era su propósito en la obra de Dios. Moisés entendía que él iba a hacer la obra. E incluso cuando Dios vuelve a buscar a Moisés, la palabra de Dios dice que él le dice: ¿cómo voy a hacerlo? Y Dios tiene que hacerle entender una vez más a Moisés y decirle: no, diles que tú vienes en mi nombre. Háblales de mí, diles que yo soy, yo iré contigo. La razón por la que tú y yo hemos fracasado al cumplir la misión de Dios y terminamos huyendo, alejándonos de la misión, es porque hemos intentado hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Hemos querido hacer la obra de Dios bajo nosotros mismos. La misión, mi hermano, es más grande que tú, es más grande que yo. Moisés pensaba que él era la misión. No, no, no. La misión estaba antes que nosotros y seguirá después que nosotros si Cristo no viene. Tú y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios en la misión que Dios nos ha dado. Y mientras entendamos que somos instrumentos y que estamos sujetos a su obra, a su voluntad, tendremos éxito. Pero cuando intentemos hacer la obra de Dios bajo nuestros propios métodos, bajo nuestro propio criterio y con nuestra fuerza, entonces cosecharemos, al igual que Moisés, el fracaso, la destrucción, y terminaremos huyendo de la misión de Dios. Cuando estudiaba el libro de los Hechos en el capítulo 7 y miraba un poco sobre la historia de Moisés, sin duda miraba una versión diferente del Moisés que históricamente habíamos conocido. Y comencé a preguntarme, ¿cómo es posible que de aquí llegamos aquí? ¿Cómo es posible que de este Moisés saliera un Moisés tan grande como el que nosotros conocemos en las Escrituras? ¿Cómo es posible que este caballero, que terminó huyendo y abandonándolo todo, fue el que se encontró con Dios en el monte y recibió de las manos de Dios la ley de Dios? ¿Cómo sucedió eso? El versículo 35 explica cómo. Quiero que usted y yo veamos detalladamente allí. Quiero que concluyamos allí esta noche. Verso 35 dice: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo Dios envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Sabes? Hay algo extraordinario en la historia de Moisés. Dios tiene un plan para cumplir con Moisés y no se cansa, no se agota. Pasa el tiempo, pero Dios sigue teniendo un plan para la vida de Moisés. Pasaron 40 años Moisés huyendo de la misión de Dios, pero aún así Dios seguía teniendo un plan para Moisés. Y cuando por fin Moisés doblegó su espíritu, doblegó su orgullo y estuvo dispuesto a escuchar a Dios, la palabra de Dios dice que Dios fue por él al desierto. Una vez más,
Dios fue por él al desierto, lo buscó y lo trajo para cumplir su misión. Y dice que a ese mismo Moisés, que antes habían rechazado, Dios lo hizo gobernante y juez. Dios no va a llamar a alguien más para cumplir tu misión. Dios no va a buscar a alguien más para que haga tu labor. Dios tiene una misión para ti y Dios está esperando por ti. Y al igual que Moisés, es posible que en tu vida hayan pasado 5, 3, 4 años, 15 años o 20 años desde la última vez que dijiste, ya no voy a tener ningún cargo en la iglesia, ya no voy a hacer nada para la obra de Dios, ya no voy a tener ningún compromiso. Tal vez hace más, 30 o 40 años, al igual que Moisés, que te apartaste de Dios, que te alejaste de Dios, que te apartaste del propósito, del plan de Dios para tu vida. Pero al igual que Moisés, un día en el desierto, allá en la zarza, Dios se apareció para llamarlo. Hoy Dios aparece una vez más para nosotros. Hoy Dios viene una vez más por nosotros para recordarnos que hay una misión que completar, para recordarnos que tenemos una misión que cumplir, para decirnos que su propósito aún espera por nosotros. Hoy, al igual que Moisés, Dios te llama. ¿Permanecerás en el desierto? ¿O acudirás con Dios, con su poder, con su método, en obediencia y confiando en Él, a cumplir la misión que te ha encomendado? Si este es tu deseo, si hay en ti un deseo de cumplir la misión de Dios, te invito a orar. Padre bueno, la razón por la que estamos ante ti es porque, al igual que Moisés, muchos de nosotros nos encontramos huyendo de la misión. Sí, es cierto, a lo mejor nos traicionaron. Es cierto que a lo mejor nos acusaron falsamente. Es cierto que fracasamos a lo mejor tratando de hacer lo mejor. Entorpecimos tu causa. Es cierto que tal vez al igual que Moisés y Jonás no estemos de acuerdo 100% con tu plan, pero Padre, hoy, al saber que aún hay oportunidad para nosotros y saber que tú sigues esperando por nosotros, queremos involucrarnos una vez más en la misión. Queremos ser parte de ese pueblo que cumpla tu llamado de predicar el evangelio a todo el mundo para que vengas pronto. Queremos, Padre Celestial, así como Moisés, un día escuchó tu llamado, hoy escuchar tu voz y acudir a aquel propósito que trazaste para nuestras vidas. Permite, Padre, que este deseo sea una realidad en nuestras vidas, no hoy, sino cada día del resto de nuestra vida hasta que vengas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Y ojalá que la palabra de Dios siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Si has estado huyendo de la presencia de Dios, detente y deja que la gracia de Dios te alcance una vez más.